En el vídeo de hoy veremos el funcionamiento de la conciliación bancaria dentro de la aplicación SQL Conta. Es habitual querer verificar que los apuntes contables que vamos introduciendo en el programa vinculados a cuentas bancarias se corresponden con la misma información que viene en el extracto bancario. Esta tarea la podemos realizar dentro del programa de SQL Conta de dos maneras distintas. La primera de las herramientas de la que dispone la aplicación es la conciliación bancaria, que lo que permite es puntear que los movimientos que vienen dentro de la norma, es decir, del extracto bancario, se corresponden con los que ya están contabilizados. De manera que además el sistema de forma automática ya marca aquellos movimientos que coinciden en fecha e importe. La segunda de las herramientas, la de importación de norma 43, lo que permite es incorporar la información del extracto a la base de datos, es decir, se van a generar asientos contables con la información contenida en el extracto bancario. Para utilizar cualquiera de estas dos herramientas es imprescindible disponer del extracto bancario en formato norma 43. Además, debemos configurar también símbolos de punteo dentro de la aplicación. Podemos tener tantos como necesitemos. En este caso yo he creado 3. El primero de ellos para utilizar con la conciliación bancaria, uno que le he llamado punteo manual para hacer punteos directamente en el diario y el último para la herramienta de importación de la norma 43. Empezaremos la explicación por la primera de las herramientas, la de conciliación bancaria. En primer lugar, debemos seleccionar el fichero norma 43. En la parte superior lo que estamos viendo son los movimientos que vienen en esa norma 43, es decir, en el extracto bancario. Y en la parte inferior todos los apuntes contables vinculados a cuentas de tesorería. Como aquí disponemos de distintas cuentas, lo más cómodo es aplicar un filtro en esa parte inferior por fecha, acorde a las fechas que tengamos en el extracto, y por cuenta, en este caso por la terminada en 1. Si nos fijamos, ciertos movimientos aparecen ya resaltados en color amarillo y con el símbolo de punteo. En este caso el símbolo de punteo es el primero que tenemos configurado, que en este caso yo le he llamado conciliación del banco, y eso quiere decir que de forma automática el sistema ha vinculado los movimientos que coinciden en fecha e importe. De manera que los que quedan en color blanco son los que no ha hallado coincidencia y que debemos de puntear a mano. Con esta herramienta lo único que estamos haciendo es verificar que los movimientos del extracto bancario coinciden con los que ya tenemos contabilizados, de manera que se les pone este símbolo de punteo a los asientos. De hecho, si le damos a conciliar, justamente eso es lo que hace ese botón, poner el símbolo de punteo en los asientos del diario, además de que desaparecen de la pantalla para que podamos seguir conciliando el resto de movimientos. Con el resto de movimientos que nos quedan en pantalla se nos pueden dar dos situaciones. La primera de ellas es que coincidan los importes, por ejemplo, este ingreso de 4.080 coincide con este de la parte inferior, pero no coincide la fecha. De manera que los tenemos que conciliar de manera manual. Para marcarlos, una vez que estamos posicionados sobre el primero y sobre el que queramos de la parte inferior, que nos lo muestran estas flechas de la izquierda, pincharemos en el símbolo de punteo que queramos utilizar. Si nos fijamos, tenemos 3 botones, uno por cada símbolo de punteo que hay configurado. De manera que si solo tuviera un símbolo de punteo, solo aparecería un botón. Y en función del que utilice, el símbolo será el que se ponga. Voy a utilizar para ello el de conciliación y ya nos los marca de color amarillo. Si nos hemos equivocado al marcar un movimiento, podemos desmarcarlo. Si el error está en el movimiento de la parte inferior, se utiliza el desmarcar de esta parte. Ahí está. Si el error está en el movimiento superior, también podemos utilizar el desmarcar en la parte superior. El ignorar, que lo tenemos también en la parte superior e inferior, sirve para eliminar ese movimiento de la pantalla, no del fichero, de manera que el sistema entiende que eso nunca se va a conciliar. Y lo que hace es eliminarlo de la pantalla para facilitarnos la tarea de conciliación. A medida que vamos marcando movimientos, en la parte inferior podemos ir viendo lo que va quedando pendiente en ambos apartados, así como lo que vamos punteando si coinciden o no los importes. Otra situación que se nos puede dar con respecto a los punteos manuales es que tengamos un importe, como en este caso de 160,90, que está dividido en varios apuntes de la parte inferior.
Marcaremos la parte superior con 1 de la inferior, marcamos la conciliación, y ahora marcaremos el siguiente, sin mover el cursor de la parte superior. Ahí está. Supongamos que ya hemos terminado, que no vamos a conciliar más, le damos a conciliar y cerraríamos la ventana. Como comentábamos antes, lo que ha sucedido es que en el diario se ha puesto ese símbolo de punteo para los movimientos de banco conciliados. Esto además podemos verlo de una forma rápida a través de un filtro, filtrando, por ejemplo, lo que tenemos con esa conciliación y filtrando también, por ejemplo, por cuenta bancaria. Y ahí veríamos todo lo que hemos ido conciliando. Se podría aplicar también el filtro en el sentido contrario, es decir, que me enseñe lo que me ha quedado sin puntear. La otra herramienta de la que dispone la aplicación es la importación de la norma 43. Con esta herramienta vamos a generar asientos en la aplicación. Por lo tanto, debemos de configurar una serie de normas para que el sistema entienda cómo se deben de generar esos asientos. Lo primero que voy a hacer es abrir el fichero norma 43 para ver qué información trae y con eso componer las reglas o el comportamiento en la importación. Para abrir el fichero voy a utilizar la herramienta de conciliación, pero solo para abrir el fichero y comprobar los datos en pantalla. Como podemos ver, disponemos de varios campos: fecha, descripción, concepto común, concepto propio, importes, documentos, referencias, conceptos, etc. Hay toda una serie de campos que vienen contenidos en la norma y que podemos utilizar uno o varios de ellos para componer la regla de comportamiento. Es importante ser exhaustivos en cómo vamos a configurar esas normas para que así los asientos se hagan de la forma adecuada. En este caso, voy a utilizar el campo concepto común. Si nos fijamos, el concepto 02 hace referencia a ingresos y el 12 a tarjetas de crédito. Y en el campo descripción, en algunos casos, aparece la palabra datáfono, de manera que puedo utilizar esos dos campos combinados para decirle al sistema que cuando aparezca la palabra datáfono en descripción y haya alguno de estos dos conceptos, el 02 o el 12, lo que estamos haciendo es un asiento de una operación mediante tarjeta. Vamos a suponer que es una operación realizada a través de TPV, a través de un punto de venta. Pues eso es lo que vamos a configurar a continuación. Esa configuración se realiza desde configuración, importación de la norma. Vamos a crear una primera regla que le voy a llamar tarjetas de crédito, en donde vamos a poner como condición que aparezca el campo, como hemos comentado, el concepto común 02 o 12. En la comparación disponemos de varias opciones: que sea igual, que comience, que contenga una palabra, que finalice por una palabra o comodines, es decir, que esté en cualquier posición. En este caso vamos a hacer que comience. Y disponemos de todos los campos que vienen en la norma para utilizar el que queramos. En este caso ya hemos dicho que lo íbamos a hacer por concepto común. Y ya le hemos dicho que eran los que empezaban por 02 y creo uno segundo exactamente igual para el 12. En este caso tengo que desmarcar el check de que tienen que cumplirse todas las condiciones porque no se van a dar las dos a la vez. Es decir, pondrá 02 o pondrá 12. Ahora en la parte inferior estableceré que quiero que además de las condiciones anteriores se aplique también que si en la descripción pone datáfono genere un determinado asiento. Y eso lo vamos a hacer a través de asientos simples. En este caso vamos a utilizar el contiene, puesto que la palabra va a estar en algún apartado de la descripción. Y aquí la palabra a buscar, que será datáfono. Y ahora en esta parte es donde pondremos cómo queremos generar el asiento. Si no le pongo descripción, se cogerá como descripción lo que aparezca en el campo descripción de la norma 43. En este caso vamos a ponerle nosotros una descripción. Le vamos a poner operación por TPV.
Si nos fijamos en los campos que aparecen ahí, no aparece el importe, puesto que solo va a coger del extracto bancario y lo colocará en el debe o en el haber en función de cómo aparezca en el propio extracto. También podemos indicar un departamento específico en caso de que estuviéramos trabajando con una contabilidad departamental. Y debemos indicar la cuenta de contrapartida del asiento. La cuenta de banco no hace falta indicarla, el sistema ya sabe cuál es, veremos ahora cómo reconoce esa cuenta, y aquí por lo tanto tendremos que indicar la otra cuenta que va a intervenir en el asiento. En este caso, como hemos dicho, vamos a suponer que hablamos de operaciones realizadas a través de TPV y que por lo tanto esto será un cliente. Además, voy a cambiar también el símbolo de punteo y le voy a decir que cuando me genere este asiento le ponga ya como símbolo de punteo el de la importación de la norma, para así diferenciarlo de otro tipo de operaciones. Una vez establecida la regla que debe de seguir el sistema, si yo ahora le diera a importación de la norma y selecciono el fichero, se me abre esta ventana donde me está indicando en la parte superior qué movimientos cumplen, mejor dicho, con la norma que hemos establecido con esa regla y cómo creará los asientos en la parte inferior. Pues ya nos está indicando que vinculado a este primer movimiento, que cumple con la palabra datáfono y el concepto común 02, nos va a generar el asiento que vemos aquí, donde va a utilizar esa cuenta de banco y esta que es la cuenta que hemos puesto nosotros como contrapartida, con la descripción en este caso que le hemos dado, y así para el resto de movimientos. Con respecto a la cuenta bancaria, el sistema ya mete una cuenta que la reconoce a través del IBAN. Es decir, para que el sistema sepa reconocer según el IBAN la cuenta contable que corresponde, debemos de tener indicadas en las cuentas de banco, en datos anagráficos, el IBAN, y a partir de ahí el sistema ya lo relaciona. Vamos a crear más reglas para hacer la importación. Todavía no hemos importado nada, simplemente he visualizado cómo quedaría, pero no he terminado el proceso. Vamos a volver a abrir la norma. En este caso, si nos fijamos, aparece un movimiento que es un cargo domiciliado de 510, que pone alquiler. Es decir, esto es un cargo por el alquiler, lo cual yo puedo hacer que dentro del sistema no solo me haga ese cargo de 510 por el pago del alquiler, sino que me genere incluso la factura de alquiler, ya que normalmente en este tipo de cargos domiciliados ya llega la factura en ese momento. Y eso además lo podemos hacer a través de asientos programables. Por lo tanto, vamos a configurarlo cogiendo en este caso el concepto propio 038. Por lo tanto, vamos a la configuración y creamos una regla distinta que le vamos a llamar alquiler. En este caso, voy a coger el campo concepto propio que tiene que poner 038 y se tiene que cumplir esta condición. Ahora, en la parte inferior, me voy a ir a asientos programables. Y le voy a decir que cuando se encuentre con ese concepto propio, quiero que me genere la factura de alquiler y el pago del alquiler, que me genere esos dos asientos. Para ello, tengo que tener una configuración específica en el asiento programable. La configuración específica que debemos de tener en el asiento programable hace referencia a las variables que podemos definir dentro de este asiento programable, que deben hacer referencia a la norma 43. De hecho, disponemos de un botón que nos enseña todas las variables que podemos utilizar vinculadas a esa norma 43, de manera que en este caso, para hacer el asiento de la factura, estoy utilizando como fecha la fecha de operación que viene en el extracto, como número de factura el campo de concepto, estoy utilizando como total de factura el importe y luego calculo la base y los porcentajes a partir de ahí. En el caso del asiento de pago es mucho más sencillo, cogemos directamente importe, descripción y fecha de operación de la propia norma. Por último, voy a definir una última regla de configuración para hacer la importación, que suele ser bastante habitual, que es decirle al sistema
que todo lo demás que no cumple con los requisitos anteriores, es decir, pues a veces hay conceptos que no podemos poner de manera clara cómo debe ser el asiento porque no se dan diferenciado unos de otros, pues en ese caso le decimos al sistema que todo lo que no tenga una regla propia lo queremos importar contra una cuenta puente. En este caso voy a utilizar una 5.5. Por lo tanto, en asientos simples le decimos que todos queremos que vayan a esta cuenta. Y le voy a poner también el símbolo de punteo de la importación. No estoy poniendo ningún tipo de campo porque ya le estoy indicando que quiero que todos vayan a esa cuenta y tampoco le estoy poniendo descripción porque quiero que vaya con la misma descripción que viene en la propia norma 43. Esto lo que me va a permitir es tener toda la información en esa cuenta que yo defina ahí y posteriormente tendré que hacer una labor de punteo manual para ir moviéndola a la cuenta definitiva. Una vez que tenemos todas las normas configuradas, ya podemos hacer la importación. Seleccionamos el fichero y directamente nos genera los asientos. En este caso no hay ventana intermedia porque va a cargar toda la información de la norma. Al haberle indicado que todo lo que no tenga una regla específica vaya a esa cuenta temporal o a esa cuenta puente, ya no nos enseña nada en pantalla. Si ahora voy al diario, voy a ver cómo ha ido generando distintos asientos. Algunos, si cumplían con las normas, van correctamente configurados. Otros, como este de aquí, que no cumplía con esas normas que hemos definido previamente, lo lleva a la cuenta puente. Todos ellos con el símbolo de punteo que yo he configurado y que me permite, por lo tanto, tener identificado ese tipo de movimientos. Con esto podemos dar por finalizada la explicación sobre la conciliación bancaria dentro del programa SQL Conta. Espero que haya sido de su interés.